Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Estamos con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Bienvenido, consejero. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. En primer lugar, después de toda la polémica surgida con los datos asintomáticos el pasado viernes respecto a las cifras que dio el Ministerio, la Consejería de Sanidad de Madrid sigue ratificando que el porcentaje es superior al 60% respecto al 15% que comentó el doctor Simón. ¿Es así? Así es. Nosotros seguimos dando la cifra real de pacientes asintomáticos que se han diagnosticado con PCR durante todos estos últimos días y es más, esa cifra a veces está incluso por encima del 70%. Es algo que siempre hemos transmitido al Ministerio de Sanidad. Ellos conocen los datos, puesto que nosotros actuamos siempre con toda la claridad y con toda la transparencia que requiere esta situación. Y realmente pues no, estuvimos bastante en desacuerdo y así se lo transmitimos al portavoz del CAES cuando dio ese dato, porque dar ese dato significa tirar por la borda el trabajo de muchos profesionales, sobre todo el trabajo de esa labor de rastreo que se está haciendo principalmente con los contactos, que son los que aumentan ese número de asintomáticos. Y también algo que es importante y que siempre hemos mantenido en la Comunidad de Madrid, que es ir a diagnosticar al máximo el número de casos. Por lo tanto, yo confirmo que esa cifra está por encima del 60% y algunos días incluso por encima del 70%. Si el Ministerio sabía ese dato, ¿de dónde sacó la cifra del 15%? Porque lo dijo además como muy seguro, ¿verdad? Bueno, realmente Fernando Simón ahí, y según nos transmitió me lo transmitió a nivel personal, era que era un dato que le había dado un periodista al hacer una pregunta, pero bueno, en cualquier caso yo puedo entender que uno haga juicios de valor sobre una pregunta periodista, pero uno tiene que tener la fortaleza de los datos que hemos aportado como Comunidad de Madrid, que yo creo que es lo realmente importante. Además, esos datos están publicados en la propia web del Ministerio de Sanidad y son datos que se aportan a diario y además datos contrastados y que evalúan toda la actividad del diagnóstico por PCR de todos nuestros laboratorios. Por lo tanto, sacar ese dato en esa rueda de prensa con la relevancia que tiene el portavoz del CAES en esta crisis de coronavirus, pues desde luego yo creo que debería haber medido más ese tipo de declaraciones. Hablando de las cifras oficiales que efectivamente cada día se suben tanto al Ministerio como a la web de la Comunidad de Madrid, ¿cómo está la situación en la región ahora mismo? ¿Es preocupante? Bien, los datos desde hace exactamente 5 semanas, empezando hace 5 semanas en 325 casos a la semana, ha ido aproximadamente, vamos doblando, ¿no? En cuanto al número de casos, o sea, fue 600 la segunda semana, 1.200, 2.400 y esta última estamos en 4.600, que es un poco menos que la semana anterior. Bien, todo lo que es referente a hablar de coronavirus siempre es preocupante. Lo que sí que es cierto que como este virus jamás nos ha dado una buena noticia, lo que estamos es muy alerta, monitorizando mucho esos resultados, valorando cómo va creciendo ese número de contagiados y, sobre todo, valorando a nivel epidemiológico y valorando la respuesta asistencial, que es lo que realmente tensiona nuestro sistema. A día de hoy, el número de pacientes ingresados, tanto en planta como en UCI, son cifras que nuestros hospitales controlan bien, pero bueno, no quita para que estemos muy pendientes de cómo va a ser esa evolución y sobre todo pues ver cómo va creciendo, si en el caso de que se produzca, el número de camas en planta y tanto en UCI, que es realmente lo que nos preocupa más de todo. Pero bueno, en cualquier caso es una situación que está en control, que estamos expectantes y sobre todo que estamos muy alerta por si hubiese que tomar cualquier tipo de decisión. Una de esas acciones que está llevando la Consejería para llevar un control sobre la presión asistencial es el aumento de las pruebas PCR. Actualmente, ¿cuántas pruebas PCR se pueden hacer más o menos? Porque se han incrementado notablemente respecto a semanas atrás. Sí, las pruebas diagnósticos, la PCR, que es la que detecta la carga viral que tiene cada individuo cuando se le realiza esa prueba, ha ido creciendo desde el inicio de la pandemia. Ahora en los hospitales públicos tendríamos capacidad para llegar hasta 20.000. La cifra de PCRs diarias está entre 10 y 14.000, según va variando en algunos días, pero nuestro objetivo es
poder llegar en el mes de septiembre casi a 30.000. De hecho, hemos incorporado los famosos Panzer, que permite aumentar en 1.000 PCRs en los laboratorios que incorporan esta tecnología. Está ya incorporado en 7 de los hospitales madrileños y a partir de ahí pues seguir aumentando esa capacidad. Y luego también hay que decirlo que los laboratorios privados también están aumentando esa capacidad y ese es el objetivo fundamental, ¿no? Que detectemos el mayor número de casos positivos. El objetivo es que en septiembre estemos sobre las 30.000 PCRs, que podamos tener esa capacidad, porque eso nos va a dar una muy buena situación de cómo está el virus en nuestra región. Otra de las polémicas surgidas en las últimas horas ha sido el tema de los rastreadores en la Comunidad de Madrid. Actualmente la región es la que más rastreadores tiene en toda España. Ha incorporado ahora, con el acuerdo con la empresa privada, un gran equipo de profesionales. ¿En qué situación está la Comunidad de Madrid? ¿Cuántos rastreadores tiene actualmente? Y le escuché esta mañana decir que una de las grandes ventajas es que hasta ahora se podían detectar o evaluar, estudiar hasta 5 casos alrededor de un contacto y ahora se ha ampliado hasta 20. Así es. También por el cambio del perfil del contagiado, ¿no? Ha disminuido la edad casi en 20 años desde el arranque de la pandemia ahora, que es una cifra, pues antes la media era en 54 años, ahora está en 34, y es cierto que los pacientes contagiados más jóvenes, debido a su modo de vida, pues tienen más contactos. Entonces eso lo que ha hecho ha sido ir adaptándose e ir dimensionando esta red de rastreadores que tenemos que tener para tener ese control epidemiológico. Hay que decir que los rastreadores, digamos, tienen 2 perfiles. Una vez que se diagnostica que un contacto o que un contagio es positivo, se realiza en primer lugar una encuesta epidemiológica, que eso lo realizan técnicos de salud pública, que son los que hacen esa vigilancia, determina quiénes son los contactos y también hacen otra encuesta y a partir de ahí ya se hace un seguimiento a través del centro del CAP de la Comunidad de Madrid, que podemos tener capacidad hasta 400 operadores por turno, lo cual eso nos permite dimensionar y hacer un seguimiento diario de todos esos contagios y todos esos contactos, ¿no? Entonces, yo creo que técnicamente hay que ver esos 2 perfiles, del técnico de salud pública y luego esa red de rastreadores, aunque no es un término que nos gusta utilizar mucho. Y entonces, a partir de ahí, nosotros es ir dimensionando conforme vaya creciendo el número de casos y hacer ese seguimiento. Además, nosotros ahí no vamos a tener ninguna duda en utilizar cualquier tipo de recurso para poder dar esa respuesta a los madrileños, a cualquier contagio o a cualquier contacto, y utilizaremos, como hemos hecho desde el inicio de esta pandemia, recursos de todo tipo, ¿no? Se está utilizando, por supuesto, la vía de la contratación pública, pero también de manera puntual se va a utilizar modelos de colaboración público-privado con unas exigencias en cuanto a calidad como el resto de la red. Y a partir de ahí, pues si es necesario seguir creciendo, seguiremos utilizando esta vía como lo han hecho otras comunidades autónomas de todo signo político o incluso lo ha hecho el propio Ministerio. O sea, no hay que olvidar que el Ministerio, toda su red de control de sanidad exterior lo ha hecho con la misma empresa y con una cuantía que es casi 10 veces mayor de la que hace la Comunidad de Madrid. Con lo cual, yo creo que en este sentido nos preocupa mucho ese doble rasero que hay en cuanto a las noticias salen de la Comunidad de Madrid y cuando salen de otra región. Y ahí nosotros, en este sentido, vamos a actuar con total claridad y siempre pensando en lo mejor para los madrileños. ¿Se corre peligro de volver a un segundo confinamiento? Porque con la apertura de las escuelas, de los colegios en 2-3 semanas, la gente está hablando de volver a quedarse en casa. ¿Cómo ve el futuro? Bien, yo creo que con respecto a si vamos a volver a confinar, vamos a ver, ahora a día de hoy los datos de cómo está evolucionando la pandemia, si hacemos una comparativa con el mes de marzo de este mismo año, la aceleración no es la misma, es mucho menor en esta época. En principio, y tal y como se está comportando, es algo que no tenemos valorado. Bueno, por desgracia con el coronavirus nunca puede nadie descartar del todo esa opción, pero a día de hoy con los datos que tenemos no hay que utilizar esa estrategia. De hecho, realmente la apuesta por el rastreo, por esa detección precoz de los casos, lo que nos permite es hacer
digamos, confinamientos a nivel individual, esos aislamientos que son lo que nos permite frenar y marcar distancia con la pandemia. O sea que nosotros ahora, con los datos que tenemos a día de hoy, no es algo que estemos planteando, tenemos que ver la evolución. Es cierto que hay un punto que es importante, que va a ser la vuelta a los colegios, que, bueno, según la situación epidemiológica y con los escenarios que hemos contemplado de vuelta a los colegios, de las universidades, iremos tomando esas decisiones, pero insisto que con los datos que tenemos ahora, que no son los mismos que tuvimos en el mes de marzo, esa opción, o sea, nunca se descarta del todo, pero ahora mismo no la estamos valorando. Dejando a un lado el coronavirus, hay también otros asuntos en la sanidad madrileña de actualidad, como es, por ejemplo, la reunión que mantuvieron ayer con los MIR, que por fin se llegó a un acuerdo y se desconvocó la huelga que tenían. ¿En qué ha consistido finalmente ese acuerdo? Bien, el acuerdo con los MIR de la Comunidad de Madrid ha sido un acuerdo, además, que tengo que felicitar, por supuesto, a las Direcciones Generales de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad y Hacienda y a la Dirección General de Investigación, Formación y Docencia, y sobre todo a los MIR por haber alcanzado este acuerdo, porque yo creo que es un buen acuerdo y se toman decisiones a tres niveles, ¿no? Sobre todo a nivel formativo, donde se incrementa y se refuerza esa acción formativa, sobre todo de acciones relacionadas con la especialización, que creo que es importante, y de la formación continuada. Luego otros a nivel organizativo, como son la libranza de guardias, o como puede ser algo como la habitabilidad, donde ellos tienen ese descanso, entre otras medidas. Y luego otro también que es muy importante es la parte retributiva, ¿no? Donde se pagan se remuneran en su totalidad las 2 pagas extraordinarias, se aumenta otro complemento y, bueno, a los MIR que están ahora se establece una paga única de 460 euros, pues para, pues, mejorar ese tipo de retribuciones. Yo creo que con esas mejoras a esos tres niveles, al formativo, el organizativo y al retributivo, yo creo que es un buen acuerdo que sirve, pues, bueno, para que los médicos internos residentes de la Comunidad de Madrid, pues, se encuentren en una situación mejor de la que estaban antes de iniciar toda esta huelga. Muchísimas gracias, consejero, por esta entrevista en estos momentos tan complicados y de tanta actualidad. Esperemos que la Comunidad de Madrid siga por buen camino y que no volvamos a quedarnos en casa, como en marzo, que no volvamos a marzo. Muchas gracias y, vamos, por supuesto que nosotros vamos a intentar por todos los medios de seguir controlando esta pandemia y, sobre todo, de que tomar las decisiones que sean más acertadas para los madrileños. Muchas gracias. Gracias.